Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gran Magada extra, mega recontra, hiper especial, en el que voy a aprovechar para hablarles un poquito de esa relación tan hermosa que tengo con un ser divino, supremo, espectacular, a quien abrazo todos los días, a quien le agradezco eternamente, a Papá Dios, a la Virgen, a todos los santos del universo, a mi mamá principalmente por haber conectado con esta persona, para poderlo llamar hasta el sol de hoy, papá. Yo siempre les he dicho que La Gran Magada para mí es mi espacio, es donde yo me terapeo a mí misma, donde yo comparto factos, donde yo filosofeo, donde yo transformo las magadas con humor, pero este episodio es mucho más especial porque es humano, porque es honesto y porque siempre hay un momento de mi día, que realmente son todos, en donde siempre mi papá está presente a pesar de que no lo tengo físicamente conmigo. Si eres nuevo por aquí, bueno, te saludo, soy Maga, bienvenido a La Gran Magada, y si ya tienes tiempo, bueno, pues ya deberías de saber un poquito cómo funciona la mecánica de formar parte de estos videos. ¡Yay! ¡Claro que sí! Hoy les quiero hablar un poquito sobre esa relación y esa conexión del más allá que yo tengo con mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años, en el año 1999, yo nací en 1991, yo tenía 8 años recién cumplidos y después de vieja fue que me di cuenta que realmente esa era la edad que yo tenía, porque yo siempre había dicho, no, mi papá murió cuando yo tenía 9 años, mi papá murió cuando yo tenía 9 años y realmente murió cuando yo tenía 8 años. Mi hermana tenía 3, porque mi hermana y yo nos llevamos 5 años. Y claramente cuando a ti te toca perder un ser querido directo, ¿no? Porque todos somos seres queridos en nuestras vidas, pero un ser querido tan directo como un papá en una edad como los 8 años, cuando tú todavía crees que todo es perfecto, que la vida es eterna, que no entiendes muy bien qué es la muerte o cómo se sobrelleva la vida, sino conforme lo que te han contado o lo que has visto, no es para nada agradable. Es un golpe de realidad muy duro y muy heavy que solamente en el momento de afrontarlo te toca entenderlo. Nadie te prepara para la muerte, absolutamente nadie. Y con todo y que eso es lo que tenemos asegurados, nadie nos prepara para eso. Y para despedir a alguien tan importante, muchísimo menos, tengamos la edad que tengamos. Mi mamá en ese momento se comportó de una manera que yo, wow, o sea, yo no tengo palabras para poderles expresar lo dura que es mi mamá. Recuerdo clarito que cuando vamos llegando a la funeraria, el carro se estaciona y tal, yo tenía 8 años, ya yo sabía leer, tampoco es que yo era gugutata, entendía muchas cosas, pero que me hacía la que no quería entender era otra, porque uno nunca está preparado para perder al ser que tanto ama, ¿no? Ahí fue el primer encuentro que yo tuve con la muerte. Fue donde dije, ok, se fue para siempre. ¿Qué coño pasa? Me bajo del carro y ahí, bueno, todo se volvió pupú. Yo lo que decía, no quiero agua, yo no quiero agua, devuélvanme a mi papá. Oye, iba a lanzar un chiste, yo no quiero agua, yo quiero bebida, pero en el 99 eso no existía. Yo me encaro con la realidad y digo, ya mi papá no está, ¿no? Ahora somos 3 mujeres contra el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se come esto? Yo vengo de una familia en la que lo que predomina siempre es el amor. Yo no tengo un recuerdo de mis papás peleando. Yo no tengo un recuerdo de mi papá alzándole la voz a mi mamá. Yo no tengo un recuerdo de mi mamá alzándole la voz a mi papá. Pero sí tengo muchísimos recuerdos de 2 carajos jodiéndose entre sí. Mi papá le decía a mi mamá Carlota, que para quien no sabe quién es Carlota, es la mamá de Angélica Pickles de Rugrats. Les voy a poner una foto aquí, porque mi mamá siempre se la pasaba hablando por teléfono con sus cuestiones laborales y mi mamá se la pasaba jodiendo a mi papá porque mi papá era el eterno joven. Mi papá murió de 30 años, ¿ok? Y era tan que el mundo no lo merecía. Esa fue la conclusión que yo llegué. Yo dije, mi papá era un ser tan de pinga, tan arrecho, tan pana, tan buena vibra, tan hermoso por dentro y tan buen papá, que no lo merecíamos en la vida. Y yo siempre lo digo, yo no merecía al papá que yo tenía, pero no porque yo fuese una rata y tal, no, sino porque Dios me dio a mí un ejemplo de papá tan hermoso que a veces siento que yo, no quiero decir fallé, a veces yo me culpaba mucho, ¿no? Porque bueno, ciertamente mi relación cuando me convierto en mamá, coño,
esto es muy difícil para hablarlo, ¿ok? Y cuando yo conozco al papá de Zoe, yo sentí que era algo para toda la vida. Dije, wow, o sea, el universo me puso al que tal para yo vivir lo que yo tanto anhelaba. Y cuando a mí se me cae esa, no sé si ilusión, o terminó siendo muy distinto a lo que pasaba por mi cabeza, fue un coñazo muy fuerte para mí, porque para mí la familia siempre ha sido lo más importante. Yo siempre he apostado por la familia, siempre he apostado por el apoyo cuando el otro no puede, cuando el otro necesita, siempre he estado yo ahí. Pero fue en este momento de mi vida en el que yo me puse a mí primero, porque ya estaba cansada de siempre complacer a las demás personas por el simple hecho de la idea que yo tenía de que si yo tuve un papá soñado, yo tengo que darle a mi hija un papá soñado también. Y de cierta forma, puede que no lo haya cumplido al 100%, pero sí estoy súper consciente de que la vida me puso a esta persona para ser el papá de mi hija, porque de cierta manera nosotros estamos conectados para toda la vida. Hay muchos procesos de duelo en la vida que duelen que jode. Desde perder a un ser querido para toda la vida, como me pasó con mi papá, como una relación, ¿no? Que con todo y que va a ser para toda la vida, es desde otro punto de vista, como yo me imaginaba que era el paquete completo. Entonces, cuando mi papá se muere, me quedo como que, berro, ok, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, una mamá destrozada, teníamos un perro, teníamos unos loros, mi hermanita de 3 años no entendía absolutamente nada, mi hermana de verdad que puede entender una niña de 3 años en ese sentido tan fuerte como de ver un pocotón de gente llorando. O sea, y hoy por hoy que tengo una hija de 3 años y medio, me pongo en los zapatos de mi mamá y yo lo que digo es que es una dura. Esa noche nos quedamos en la funeraria y la funeraria daba la vista hacia la avenida. Y yo me recuerdo que yo me senté en esa ventana a ver el infinito, literalmente Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. Y yo lo que decía era, a partir de hoy, yo voy a vivir solo con la mitad de mi corazón, porque la otra mitad se fue con mi papá. Ahí no había terapia, ahí no había absolutamente nada. O sea, simplemente una niña que mi corazón se quebró, esa mitad se fue con mi papá, ahora me toca vivir con la mitad de mi corazón. Y aquí es donde yo aplaudo a mi mamá, porque mi mamá también estaba muy quebrada y ella, antes de pensar en ella, pensó en nosotros. Vamos a psicólogos, terapia, esto, lo otro. O sea, mi mamá hizo todo lo que podía, pero yo seguía con un dolor muy fuerte en mi corazón. Era como que, mira, sí, yo puedo ir al psicólogo y la terapia y pintura y tal, y arte, porque el arte siempre me ha salvado en todo momento de mi vida, pero ¿dónde está mi papá? Dios mío, o sea, todo increíble, pero mi papá nada va a pasar para que él vuelva. Mi papá se transformó en energía pura, como diría Laura Guevara. Era algo que ahora yo sentía conmigo para donde yo fuese. Y a veces yo voy por la calle y estoy hablando sola o voy hablando mentalmente y voy hablando con él porque es una energía que yo la siento a donde yo vaya. Que vean cómo mi papá ha estado conmigo hasta, bueno, y va a estarlo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tenía un noviecito, yo estudiaba en la universidad y tal, y este chamo fue algo muy pasajero, pero era como mi noviecito, me iba a ver a San Felipe y todo esto. Y en una de esas noches en Maracay, yo tuve un sueño, como que yo le preguntaba que si con él era con quien yo iba a poder tener mi vida y todo esto, porque para mí el amor siempre ha estado muy marcado. El amor siempre ha formado parte de mi vida y siempre he soñado, ¿no? Como con el momento perfecto para tener el amor que me merezco, ¿no? Bueno, en fin. Y recuerdo que en el sueño yo le preguntaba como que, mira, papá, ¿tú crees que con él es? Y recuerdo como me dijo, no, o sea, pero fue un no, como que no es con él, ¿ok? Santa palabra, a los 4 días, 5 días terminamos, y más nunca. Mi papá siempre se ha presentado en mis sueños como un ángel, y yo sé que los seres humanos no son ángeles, yo estoy conscientísima de eso, de hecho me estoy leyendo un libro sobre eso, y ángel es ángel, ser humano es ser humano, lo sé, pero el día que mi papá murió, esa noche, cuando les conté que me asomé en la ventana y todo esto, esa noche yo soñé literalmente como si mi papá estuviese entrando al cielo. Recuerdo clarito que era como un arco blanco, brillante, pero espectacular, con ángeles hacia alrededor, y él estaba como vestido de blanco y estaba feliz. O sea, era una vaina que él estaba, bueno, feliz, y yo decía, bueno, si tú estás feliz, yo estoy feliz. Poco a poco me tocó sobrellevarlo. Claramente después, bueno, vinieron etapas del colegio donde hubo bullying, donde hubo muchísimas cosas que también me tambalearon, la adolescencia, el primer amor, todo este peo,
y mi mamá, gracias a Dios, bueno, lo sobrellevó conmigo de la mejor manera. Mi mamá es un ángel, pero ya llegaba el momento de me toca a mí. Yo tengo que encarar este peo, o sea, yo tengo que encarar este dolor tan grande porque él tiene que descansar y porque yo tengo que seguir con mi vida con él, pero desde otro punto de vista. Y todo esto lo cuento porque además de porque el domingo es el Día del Padre y es una excusa perfecta como para honrar, ¿no? A los papás, que da igual si son papás buenos, si son papás malos, papás presentes, papás impresentes, como les digo yo. Yo tuve la suerte y la bendición de que me tocó un papá espectacular, un papá que puso siempre como prioridad sus ganas de salir adelante, de amar, de tener sus hijas, de tener su trabajo, su carrera, su esposa, de que le supo a culé absolutamente todo. Miren, a mí me llena tanto el corazón cada vez que mi mamá me cuenta la historia de cómo se conoció con mi papá. Mi mamá se caga de la risa porque mi mamá le lleva varios años a mi papá. No, esta vaina es de familia. No, a nosotros nos gustan jóvenes, no nos gustan viejos, definitivamente. Pero la manera en como mi papá conoció a mi mamá, a mí me encantó muchísimo, porque mi mamá estaba como en un restaurante, ¿no? Con una amiga y tal, estaban como que comiendo y mi papá estaba en una mesa. Y él, a lo vieja escuela, ¿no? Se paró, literalmente, se le presentó a la amiga de mi mamá, se le presentó a ella, epa, tú me gustas, vamos a invitarte a salir, y el resto es historia. Mi mamá me dice que ella era tan feliz, pero tan feliz, que ella se pellizcaba para creérselo, porque no podía creerse lo feliz que era. Mi mamá no podía creer que había encontrado a alguien que fuese no igual a ella, porque eran totalmente distintos, pero al mismo tiempo eran complementarios en todo. O sea, mi mamá era la mente maestra y él era quien acompañaba las decisiones de esa mente maestra. Eran un equipo soñado, no solamente como esposos, sino como socios, como compañeros de trabajo. Y yo crecí viendo eso, yo crecí viendo a dos carajos que amaban irse pa' Margarita, a dos carajos que amaban limpiar la casa escuchando Queen a todo volumen o el baile del perrito, merengue, lo que fuese. O sea, yo crecí con un tipo, con una Handycam grabando absolutamente hasta el peo que uno se podía tirar, porque tengo un video de eso. O sea, yo crecí así, como ustedes me ven ahorita. Entonces, lo mínimo que yo podía hacer, ¿no? Era repetir, ¿no? Porque al final uno repite lo que ve. Eso, y ustedes por eso me ven grabando, tomando fotos, vente para acá, ponte aquí. Y aparte de que mi padre tenía un flow que nadie lo tiene. O sea, discúlpenme, pero el flow que mi papá tenía no lo tenía absolutamente nadie. Y cuando me refiero a flow, no es solamente a flow de ropa, que by the way, arrechísimo. Mi papá se vestía increíble, tenía un estilo para cada momento. Bigote, sin bigote, pelo corto, pelo largo. Mi mamá le formaba peos porque cuando nos íbamos a Margarita, se dejaba crecer el pelo y se hacía una cola y andaba con su mojón. O sea, era increíble. Pasó que tenía el pelo lisito, así como yo, espectacular. Más allá de todo esto, lo que a mí me enseñó mi papá a tener como bandera fija, así me lo haya enseñado en 8 años, era a tener amor por las cosas que yo quisiera hacer, decisión y honestidad. Yo no tenía por qué mentir, yo no tenía por qué sentirme asustada cada vez que le tenía que decir algo. Y claro que sí, mi papá nos ponía en cintura, yo me recuerdo, que siempre era como que, epa, y un silbadito para ver dónde estábamos, o sea, cosas de papá. Pero siempre nos dejó ser a través del amor. Siempre había un abrazo, siempre había sonrisas, siempre había regaños cuando tenían que haber, pero no una vaina traumática que tú digas que oh, yo me saqué la lotería con mi papá. Y por eso lo dije al inicio de la grabación, le agradezco a mi mamá por haber aceptado esa salida en esa tasca, en ese restaurante, porque si no yo no estuviese aquí. Le agradezco a mi papá por haber tenido las bolas de haberse parado en esa tasca y en presentársele a ella, presentársele a la amiga y haber sido él en su mejor momento, ¿no? Sin importarle cuántos años tenía mi mamá, sin importarle un coño. Tú me gustaste, voy pendiente. Tú también, vamos a darle. Si no, ok, pero no me voy a quedar con las ganas. Eso me lo enseñó mi papá. Y ahorita que estoy grabando esto, digo, qué bolas que yo soy igual. Yo nunca me he quedado con las ganas de hacer absolutamente nada en mi vida. Siempre lo he intentado. Salió bien, de pinga. Salió mal, no importa. Y esto lo rescato porque en parte me pasó con el papá de Zoe. Yo me recuerdo que cuando yo conocí a ese hombre, a mí no me importó nada. Pero uno nunca termina de conocer a la gente y eso tampoco está mal. Pero yo hice lo mismo que hizo mi papá con mi mamá. O sea, yo me fui, vamos a probar, vamos, ok. Bueno, no tuvimos la misma suerte.
Eso me dolió mucho, tengo que admitirlo, porque mi amor, cuando uno está enamorado. Siempre voy a estar agradecida con mi papá, porque mi papá siempre se ha hecho notar las veces que ha tenido que ser. Y el sueño que tuve con él estando embarazada, yo creo que ya lo había contado, y es que ya teníamos el nombre de Zoe, ¿no? Ya yo lo había hablado con el papá de Zoe, como que mira, este es el nombre porque esto significa para nosotros algo muy especial. Faltaba el segundo nombre. Y recuerdo que en el sueño yo le digo a mi papá, como que mira, papá, o sea, aquí está Zoe, mira, conócela, Zoe no había nacido, estaba embarazada. Y él me dice, ¿cómo que tú no tienes nombre para mi nieta? Claro que sí. Mi nieta se llama Zoe Francesca y los dos apellidos. Mi papá le puso el segundo nombre a Zoe. Y eso para mí es la señal divina más hermosa del mundo. Y sin ir muy lejos, ayer estaba jugando con Zoe y ella de repente empieza a decirme que mi abuelito está en el cielo y yo lo quiero mucho y él me abraza y yo lo abrazo. Que mi hija sienta esa energía sin conocerlo personalmente, ahí hay algo que viene muy intensamente, que es hermoso. Mi papá me sigue enseñando hasta el sol de hoy y yo le agradezco hoy muchísimo a mi papá y lo amo y lo adoro. Lo extraño por segundo. Lo extraño por segundo y cada vez que me dicen que soy su fotocopia, saqué sus dientes, que by the way, esta es la mejor herencia que me dejó ese viejo, o sea, miren esto. Cero carilla, papá. Bueno, este lunar también, que me dicen que, ay, qué bello, que el gancho y tal. Bueno, esta Chips Ahoy mi papá la tenía aquí, también lo heredé. Heredé muchísimas cosas físicas de él, pero lo que más heredé es su corazón. Aprendí a amar, aprendí a valorar, aprendí a arriesgarme. Y no me quise dar cuenta de eso hasta ahorita que estoy grabando esto, que arrecho que hasta en eso me parezco a él. Un ser de luz tan arrecho que por eso se me fue tan rápido. Se me fue muy rápido y eso es una de las cosas que yo digo, coño, coño, coño. Espero que si ustedes tienen a sus papás vivos, abrácenlos mucho, díganles que los aman. Y si son papás que les cuesta expresar amor o que vienen arrastrando heridas de sus papás también, no los critiquen, no los cuestionen. Al final, la paternidad es muy compleja. Y a veces sí, uno dice, coño, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Algunas veces fotocopias de nuestros padres, pero también tenemos la capacidad de tener nuestra propia vida, nuestra propia personalidad y decidimos hasta dónde, epa, ok, esto lo puedo agarrar, esto me sirve, esto no me sirve. Pero no podemos vivir bajo la sombra de porque a mí me trataron mal, yo trato mal. Porque a mí no me dieron amor, yo no doy amor. Eso ya, eso ya. Nuestros hijos no tienen la culpa de eso. Nuestros nietos, nuestra familia no tiene la culpa de eso. Nosotros tenemos la decisión de poder avanzar, romper el círculo y agarrar energía nueva. Los quiero, gracias por llegar hasta aquí. Papá, te amo con mi vida. Te amo mucho. Amo a mi papá con todo mi corazón y gracias por tus genes, por darme este flow y por darme principalmente ese momentazo de vida para amar sin condición a alguien, porque sí, es mi primer amor, es mi primer amigo, fue la primera persona que me enseñó literalmente lo que es la vida real, porque fue el primer coñazo de realidad que viví. Así que cómo no agradecerle, porque hasta dentro de lo más horrible tocó renacer. Y aquí estamos con una sonrisa en el rostro, transformando las magadas con humor, porque al final el humor es amor y el dolor de cierta forma también lo es. Los amo mucho, nos vemos pronto.